Hoy Viva la Liana acude a una de sus citas más especiales, un recuerdo a Juli Hurtado, aquí en el Palau de la Música de Valencia, junto al Cor de la Liana. Juli Hurtado, impulsor y director del Cor de la Liana y su escuela coral, nos dejó a todos un 7 de noviembre. Un año después, sus entregados alumnos, compañeros y miembros de las corales que dirigió en vida se han unido para rendirle un homenaje en forma de concierto en el Palau de la Música de Valencia. Emocionadas y un poco nerviosa, yo por lo menos. Crec que més emocionada que nerviosa. Va ser pues un moment bonic que pensem que Juli se mereixia i que ho anem a fer en tota la nostra estima i el nostre amor. És una persona difícil d'oblidar perquè se te ficava dins a tots els nivells, no? Te feia viure i gaudir de la música d'una manera molt intensa i ara que no està és quan realment ens adonem de tot el legat que ens ha deixat. Juli se mereix això, ¿no? És la nostra manera de mostrar-li quan l'estimàvem, ¿no? Me estaban contando aquí María y Ana que Juli tenía una forma de trabajar muy peculiar y aparte os ponía como motes a todas. Sí, es verdad. A mí me solía decir, Miriam, vine para acá, sí, vine. ¿Te llamaban la princesa? A mí me llamaban la princesa. La princesa, no lo sé, seguramente cuando empecé a cantar era muy señorita, muy princesa. Siempre alguna anécdota de la cual se sacaban los nombres. Pura se llama Amparo, Valeriana se llama Julia. Win es Concha. A Chelo le llamaban la regenta, porque era la presidenta. Cuando me he girado y he visto la pantalla y he visto a Juli mirando... Lo único que pido y quiero, y sobre todo en este día para mí muy especial, que todos los coralistas nos unamos para que los coros sean todos uno y que vayamos todos adelante. Como a él le gustaría. Como a él le gustaría. Sí. Ha dejado un legado inmenso y lo echamos muchísimo en falta. El Cor de la Cañada, la Coral Alegro 11 y el Cor de la Liana dedicaron por separado varias canciones a la memoria de su director y compartieron con el público, con visible emoción, anécdotas y recuerdos en su memoria. El Cor de la Liana, junto a su nuevo director Nelo Juste, aprovechó para interpretar las canciones que más emocionaban a Juli y le dedicaron el tema T'estime tant, de Vicent Rosalén, hecho personalmente para esta ocasión. Pues mira, el concierto era una idea que llevábamos mucho tiempo pensando, reunirnos todas las corales que estaban, en las que estaba Juli y juntarnos para cantar, para estar a gusto y tal.
Y eso, entonces cada coral pues se ha puesto en marcha para intentar prepararlo. Nosotros, en el caso del Cor de la Liana, pues pensamos que lo mejor era hacer un llamamiento a toda la gente que había estado durante todos estos años, que había compartido con Juli tantas cosas, y que volvieran a venir a ensayar, para ensayar unas cuantas canciones y podérselas pues eso, ofrecer en este homenaje. Pues sí, muy especial, pues sobre todo en el plano personal, ¿no? Pues por todo lo que me unía a Juli y por intentar, pues eso, defender este papel en un momento complicado, pero que esperemos que sobre todo que sea bonito y que más que una lágrima que nos provoque una sonrisa, y esa es la intención del concierto. Salva Torrent, alcalde de la Liana, no has podido faltar una cita tan importante como esta aquí en el Palau de la Música. Era imprescindible que estuviésemos aquí, ¿no? Yo creo que Juli ha significado muchísimo para la Liana. El Cor de la Liana es básico en la historia ya de nuestro pueblo, y la escuela coral, impresionante, no sé, acabamos de verlas ahora y la verdad que son 90 niños y es un lujo para nuestro pueblo. Muy contento. ¿Cómo podía faltar aquí? Claro. Además, por la parte que te toca, tus dos hijas forman parte del Cor de la Liana, de la escuela coral en este caso. Efectivamente, nosotros desde siempre nos gustó mucho e intentamos que las niñas se apuntaron. En concreto la mayor desde los 4 años, bueno, y la pequeña también desde los 5. Hemos visto la evolución. Cuando empezó Ana eran 5, 6 o 7 personas y ahora son 90. La verdad es que da gusto verlas y bueno, y la verdad es que la mano de Juli se nota, porque todos los profesores pues han mamado la esencia de Juli y se nota. El evento terminó con una gran puesta en escena de todos los coros juntos, uniendo sus voces en una mezcla de tristeza y alegría, mientras que detrás de ellos, en una pantalla gigante, se pudieron ver fotos de su querido director, que, como ellos mismos comentaron, les dejó huérfanos demasiado pronto. Es que aquí se ve la obra que nos ha dejado Juli, lo que él ha trabajado para que estemos aquí tantos y estemos aquí como estamos.